Hola, soy Orlando Corredor Alejo y en esta oportunidad me complace mucho dirigirme a ustedes para hacer unas pequeñas reflexiones alrededor de la sentencia de inconstitucionalidad o inexequibilidad que hemos recibido de la Corte Constitucional en relación con la Ley 1943, la Ley de Financiamiento. Al momento de hacer esta nota, ya se conoció el proyecto de ley del gobierno que pretende arreglar el problema que se suscitó debido a la sentencia de la Corte. Para reflexionar un poco, quiero hacer los siguientes comentarios. En primer lugar, el tema de la sentencia y cuál es el efecto, porque en derecho constitucional existen diversas formas de pronunciamiento de la Corte desde el punto de vista de los efectos. Los efectos normalmente tienen que ser efectos desde el momento de la sentencia y de ahí en lo sucesivo, son efectos pro futuro. Sin embargo, en algunas ocasiones la Corte Constitucional puede emitir fallos modulados en términos de tiempo y precisamente de la Ley de Financiamiento es un fallo modulado en términos de tiempo en el sentido de que la ley se declara inconstitucional, pero el efecto de la inexequibilidad se difiere hacia adelante, es decir, hasta el 1 de enero en este caso. ¿Qué ha dicho la sentencia? Mire, de aquí hasta el 31 de diciembre la ley sigue vigente. Y si llegado el 1 de enero del año 2020 no se ha emitido una nueva ley que subrogue, modifique, derogue, ratifique los contenidos de la Ley 1943, esa Ley 1943 quedará ipso facto fuera del ordenamiento legal, es decir, será definitivamente inexequible. Lo cual entonces significa, como primera conclusión, es que si bien tenemos una sentencia de la Corte, realmente es como si no hubiera pasado nada en términos legales de aplicación de la ley, porque esta ley sigue teniendo vigencia. Yo suelo colocar ejemplos para que me comprendan. El impuesto nacional al consumo. Si usted hoy vende un bien inmueble, hoy tiene que pagar impuesto nacional al consumo del 2% cuando se dé el valor del inmueble, etcétera, que eso es conocido. Pero no por el hecho de que digamos que se ha caído la ley, entonces que ya no se cobra. No, se sigue cobrando. Si yo hago el negocio el año entrante y no se ha aprobado una ley que defina nuevamente el tema del impuesto al consumo, allá en ese momento ya no habrá impuesto al consumo. Y viene un elemento importante. Si eventualmente no se aplicare una nueva ley, no se aprobare una nueva ley, el año entrante, sin esa nueva ley, se operaría una cosa que llamamos el fenómeno de la reviviscencia de las disposiciones que estaban vigentes a 31 de diciembre del año 2018. Si sigo con el ejemplo del impuesto al consumo, en el caso del impuesto al consumo se aplicaría hasta diciembre 31. Si en enero no tenemos una nueva ley que reviva este impuesto, entonces tendríamos que volver a lo que existía hasta el año 2018, que si recordamos era el impuesto a las ventas del 5% para las unidades de vivienda de valor superior a 26.800 unidades de valor tributario. De manera que entonces la consecuencia práctica de la sentencia que ha emitido la Corte Constitucional es que se ha diferido el efecto y en ese sentido la ley sigue estando vigente, tiene que seguirse aplicando. Y eso genera también otro efecto de cara al impuesto de renta. Es que el impuesto de renta del año 2019 se tendrá que determinar, manejar con las reglas de la Ley 1943 porque a 31 de diciembre del año 19 la ley seguirá vigente. La ley fenecerá el 1 de enero del año entrante si no se emite una nueva ley que sustituya sus contenidos. En ese sentido, por ejemplo, la renta presuntiva del año 2019 es el 1,5%. En ese sentido, la subcapitalización, pues la subcapitalización aplica por la regla del 2-1 y solamente en relación con créditos vinculados. Nótese que si no sale una nueva ley que indique el tema de la subcapitalización, el año entrante, en el año 2020, tendríamos que volver a la regla del 3-1 y todo tipo de créditos. Eso sería gravísimo, además desastroso. En general, entonces, lo que estoy queriendo destacar en esta breve nota es que la ley se mantiene, los reglamentos se mantienen, todo lo que se hizo a partir de los contenidos de la Ley 1943 se mantiene. En el régimen simple se mantiene. Los que tienen régimen simple y se alcanzaron a escribir van a terminar el año tributando como régimen simple. El año entrante podrán continuar en el régimen si sale una nueva ley que así lo indique. Si no sale la nueva ley, pasarán nuevamente al régimen ordinario con una circunstancia, quedarán legalizados. Ahora bien,
ya conocimos el proyecto de ley. El proyecto de ley es un proyecto de ley espejo. Proyecto de ley espejo significa que, atendiendo la sentencia de la Corte, lo que dice el gobierno es, mire, Congreso, usted ya analizó esta ley, usted la aprobó, tuvimos un defecto de procedimiento, pero no de fondo, razón por la cual apruébeme una ley igualita a la ley que me aprobó y que fue la 1943, naturalmente haciéndole unas enmiendas, unas modificaciones, porque hay reglas que ya cumplieron su función. Hay reglas que solamente aplicaban para el 2019. Voy a poner el ejemplo, la normalización tributaria. O voy a poner el ejemplo de la reducción de intereses que era con pago hasta junio 30 del año 2019. Esas reglas no se incorporan en el proyecto de ley, aunque pudiera. Noten que el gobierno tiene la potestad de proponer cualquier cosa. En este caso está proponiendo la ley igualita a la anterior, pero quitando las normas que ya produjeron efecto. Entonces, ¿no habrá normalización? Seguramente no. No habrá rebajas por interés de mora, no habrá prebendas para efectos de conciliación contencioso-administrativa o determinación de procesos por mutuo acuerdo. Ese tipo de cosas no entran dentro del contenido del proyecto de ley. Pero en lo demás, guardadas algunas modificaciones que hemos advertido ya en la redacción de las normas correspondientes del proyecto, podemos decir con tranquilidad que cuando nos veamos próximamente para hablar de la reforma tributaria año 2020, seguramente lo vamos a hacer para recordar los contenidos que tuvimos la oportunidad de estudiar hace un año cuando estudiamos la ley 1943. Seguramente va a ser simplemente el bosquejo de qué cambió, cómo cambió, qué perspectivas hay, qué dificultades, etc. Detrás de todo, por supuesto, hay un elemento también de tipo jurídico y contable. Jurídico porque hay unos elementos ahí que se denominan decaimiento de las normas administrativas y en eso el gobierno seguramente y el Congreso van a tener que tener alguna delicadeza en el trámite y en el tratamiento, porque según mi punto de vista deberá incluirse una norma que ratifique los contenidos reglamentarios para evitar que decaigan, como quiera que la ley se va a tornar inconstitucional. Pero desde lo contable, eso era lo jurídico, un comentario sencillo, pero desde lo contable pues hay un elemento, y el elemento es impuesto diferido, porque el impuesto diferido uno lo marca con la tasa de impuesto vigente a 31 de diciembre o con la que esté potencialmente aprobada a 31 de diciembre. Si no sale ley, tendríamos que pensar en que el impuesto de renta vuelve a ser del 33% uniformemente. Y entonces el impuesto diferido tendría que calificarse al 33%. Pero si sale la nueva ley, como se presume que va a ser, el impuesto diferido tendrá que marcarse con la tasa aprobada en ese momento, es decir, 32, 31, 30, etcétera, tal como ya lo habíamos analizado y conocido en la ley 1943. ¿Qué falta entonces? Falta que el Congreso haga la tarea. Y hacer la tarea significa que en este corto tiempo que le queda, haga los debates correspondientes, haga las aprobaciones y las publicaciones correspondientes para lograr que en diciembre tengamos una nueva ley de reforma tributaria similar a la de la ley de financiamiento que permita al gobierno seguir con sus planes de recaudo y con sus planes de beneficios otorgados a partir de la ley 1943, que fue ley de financiamiento y la de actual ya no será de financiamiento, pero tendrá el mismo objetivo. Esperemos a ver qué nos depara ese futuro y hasta la siguiente oportunidad.